hermanos y amigos, bendiciones, Dios los bendiga a todos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y estoy dando una serie referente a la ley y la diferencia o el contraste entre la ley y la gracia. Y la ley y la gracia no son enemigos. Al contrario, se complementan entre ellas. Nosotros vivimos en la gracia en el nuevo pacto de Jesucristo. Somos justificados gratuitamente por gracia en el Señor Jesucristo. Pero como medio de conducta, como medio de obediencia, tenemos que comportarnos moralmente de acuerdo a la ley de Dios. Ya he dado el 1, el 2 y el 3. Este va a ser el número 4. Y no sé qué tiempo me vaya a tomar este estudio. Espero lo pueda dar rápido y espero poder cubrir bastante y espero que usted entienda todo lo que vamos a hablar. Preste mucha atención a todo lo que vamos a enseñar en este día sobre la ley. Entonces, ya yo les estuve poniendo las bases en estos 3 primeros estudios. El fundamento de la ley para que podamos entender la ley, la diferencia entre la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley de Cristo, y hemos hablado bastante sobre la ley. Usted puede ir ahí a las redes sociales, puede ir a Facebook, puede ir a Google y ahí va a encontrar todos estos estudios. Entonces, ahora en adelante vamos a estudiar los textos que usan muchos maestros para enseñar que no estamos bajo ningún principio en la ley. Y vamos a comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el creyente y la ley? ¿Cuál es la relación entre la ley y el cristiano? Cuando hablo de la ley, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos que fueron grabados en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Y cuando hablo del cristiano, me estoy refiriendo al creyente, al santo, a aquel que ha nacido de nuevo, aquel que está viviendo en la presente dispensación de la gracia. Estoy hablando de aquel que cree en el Señor Jesucristo y la obra de la cruz. Ese es el creyente, ese es el cristiano genuino. Entonces, ¿qué relación hay entre el cristiano y los 10 mandamientos? Miren, mis amados hermanos, yo creo que es una vergüenza tener que hacer esta pregunta. Hoy día, la gran mayoría de cristianos no saben ni el libro ni el capítulo donde se encuentran los 10 mandamientos. No saben recitar de memoria los 10 mandamientos. En el pasado, todos los cristianos sabían de memoria los 10 mandamientos. Pero hoy día, todo lo que conocen, gran parte de cristianos, son, en vez de los 10 mandamientos, son los 10 pasos,
los 10 sistemas, las filosofías para la vida, la religión, las finanzas, la economía. De eso sí conocen, de economía. La bolsa de valores, saben todo referente a la bolsa de valores. Van a Google ahí, ven todos los videos que tengan que ver sobre finanzas. Saben de la casa, saben de plomería, de electricidad, saben de bicicletas, de marcas de autos, mi auto, mi comida, de deportes, de la farándula, del canal 23 y del 51. Se conocen todos los episodios de Netflix, de políticas, menos de la Biblia. Es más, hay cristianos que ni saben cuál es el primer libro de la Biblia. Y esto es una vergüenza. Lo digo sin respeto alguno. Esto es una vergüenza. La iglesia está llena de 1000 estupideces carnales. Lo menos que conocen es la palabra de Dios. Y todos deberíamos aprender de memoria los 10 mandamientos. Miren, yo me pongo a meditar y a pensar y todo esto sucede. Hemos llegado quizás a este punto donde nadie conoce nada porque los primeros que están mal son los predicadores y maestros modernos, que la mayoría son carnales y vividores. Están ahí solamente para disfrutar la vida, para que no ofender a nadie. Tienen miedo de predicar la verdad del Evangelio, tienen miedo de ser rechazados. Tienen miedo de que le digan, eres un falso apóstol, eres un falso profeta. Y por eso es que no predican la verdad, se quedan calladitos, no quieren molestar a nadie, no se meten en la vida de nadie. Y entonces, por eso es que la gente, lo menos que conoce la gente en la iglesia es de la Biblia. Hay gente que pasan años y años y ni abren la Biblia. No saben cuántos libros tiene la Biblia. No saben lo que es el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Entonces, menos van a saber y menos van a entender de estos temas que yo les estoy enseñando. Si no son temas que le entretienen la carne, pues enseguida lo apagan y dicen, este es un religioso. Yo reconozco que enseñar sobre estos temas traen conflictos doctrinales en estos días. Nadie quiere enseñar las partes que traen conflictos. Pero yo conozco de Biblia y he estudiado la vida de los profetas y apóstoles. Y todos vivieron en conflictos por predicar y enseñar la verdad del Señor Jesucristo, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Y algunos por predicar y enseñar le cortaron la cabeza, a otros los crucificaron, a otros lo apedrearon, a otros los cortaron por en medio con sierras, no como las de hoy, sino con sierras de madera, que se hacía más doloroso y más difícil. Así que si usted no desea ser criticado o señalado cuando predica la verdad de Dios,
Estoy hablando la verdad de Dios, no estoy hablando la cantidad de estupideces y la cantidad de cuentos y de basuras que predican desde los púlpitos, como son los predicadores estos de la prosperidad. No estoy hablando de nada de eso. Porque a esa gente es justo que se les critique, justo que se les señale y justo que se les diga falsos apóstoles y profetas. Estoy hablando de aquellos que verdaderamente predican y enseñan el Evangelio de Jesucristo tal y como lo recibimos del cielo. Eso es de lo que estoy hablando. Así que si usted es criticado, señalado cuando predica la verdad de Dios, y usted y usted no lo acepta y usted se entristece y usted no lo quiere hacer, si usted no lo quiere hacer porque lo están criticando y señalando, entonces mejor retírese y dé paso a otros que sí lo están haciendo. Es como los políticos estos que ya tienen ya casi 100 años y quieren seguir en la política. No, retírate ya. Dale paso a otros. Como dicen la gente, dale paso a nueva sangre. Entonces, ahora si usted ya usted es anciano y usted está ahí firme predicando y enseñando, pues eso es de bendición, porque estamos aprendiendo de su conocimiento, de lo que Dios le ha dado, de esa sabiduría que ha adquirido sobre tantos años. Y entonces, si yo vengo con una doctrina diferente, que no es diferente escritura, porque lo que estoy dando es de las escrituras, entonces ¿qué va a pasar? Me van a atacar, criticar, me van a llamar hereje, legalista, algunos me dicen adventista del séptimo día y mil cosas más. Me van a atacar porque estoy enseñando la Biblia. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Que he sido preparado por Cristo para todo esto. Estoy firme, soy una pared fuerte, estoy firme en la roca. Amo las escrituras, estudio las escrituras, leo las escrituras, medito en las escrituras diariamente. Es mi pasión. Yo podría estar ahora en otro lugar, podría estar paseando, podría estar en una tienda, podría estar viéndome una película, podría estar haciendo mil cosas. Sin embargo, esto es lo que disfruto, esto es lo que me apasiona. ¿Y saben qué? Que la mayoría de todos estos estudios que yo les estoy dando a ustedes, yo los sueños, mientras estoy durmiendo, yo estoy soñando en las escrituras. Yo estoy en los sueños, estoy predicando, estoy enseñando y estoy recibiendo las cosas que le doy después en los estudios. Por supuesto que mi fe y mi confianza no está en las cosas que me vienen en los sueños, cuando estoy dormido. Y cuando estoy despierto también me vienen. Yo no tengo mi confianza en esas cosas. Mi confianza está en la palabra de Dios. Si lo que yo sueño está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces yo lo acepto. Alabado sea el nombre de Jesús. De lo contrario, no, lo desecho. O sea, de que yo, por supuesto, estudio la Biblia, leo libros de hombres que dieron testimonio de ser verdaderos hombres de Dios, me alimento de otros siervos de Dios, escucho predicaciones, estoy buscando cómo alimentarme, porque la palabra de Dios, el escuchar mensajes que vengan de Dios, es comida para nuestra alma. Es un aliciente, nos da fuerza, nos da vigor espiritual. Entonces hoy
Hay en día mucha confusión. Yo personalmente, cuando debo cambiar mi manera de pensar o cambiar mi manera doctrinar en ciertos asuntos, lo cambio. Y cuando debo estar firme, estoy firme. Y yo soy de línea pentecostal, pero soy un pentecostal reformado, porque la gran mayoría solo son unos religiosos pentecostales que están viviendo en otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Por la gracia de Dios es que todavía Dios lo soporta o los mantiene, por la gracia de Dios. Porque de acuerdo a su postura doctrinal, eh, están fuera de la gracia. Pero Dios es bueno, misericordioso, paciente, tiene paciencia de todos nosotros, porque Dios ve la sinceridad que hay en nuestro corazón y entonces nos envía maestros, profetas, apóstoles, libros, diferentes vías para que nosotros podamos salir del error, de la mentira y de la falsedad. Entonces, hoy en día hay mucha confusión en el mundo doctrinal en las iglesias. De la misma manera que de la confusión de lenguas que hubo en el Génesis, allá en la Torre de Babel. De la misma manera prevalece hoy en nuestras congregaciones mucha confusión. Hay mucha confusión en el mundo teológico. Y justo en estos tiempos, antes de que Cristo levante a la iglesia, yo creo que Dios tiene una buena razón para permitir estas confusiones. Porque la Biblia dice allá en Corintios, Primera de Corintios 11, 19, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así que volvemos a hacer la pregunta que hice al comienzo de este estudio. ¿Cuál es la relación entre la ley y el cristiano? Miren, yo les voy a enseñar lo que dice el mundo teológico. Les voy a enseñar lo que se enseña de los púlpitos hoy día. Y si usted es un estudiante serio y un cristiano genuino, usted debe tomar una posición. Hay gente que optan por no creer nada. Eso es un error, ya que lo que usted cree en su mente y corazón, eso será lo que usted va a hacer en lo exterior. Si usted decide no creer nada, no estudiar nada y solo vivir, estará ofendiendo a Cristo, ya que fue Cristo quien nos exhortó a escudriñar las Escrituras. Y además, el apóstol nos exhorta allá en Judas a contender ardientemente por la fe que hemos recibido. Esto significa que tenemos que defender la fe en el Evangelio de Cristo. Esta es la fe que vence al mundo, la fe en Cristo y la cruz. Es la única que vence al mundo, la carne, el diablo y todos sus secuaces. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entienden, mis queridos hermanos, usted tiene que tomar una posición. Y según el mundo teológico se han dado 3 respuestas. Número 1, que los pecadores se convierten en santos
por obedecer la ley. Este conflicto lo tuvo la Iglesia Apostólica. Y por eso se reunieron y discutieron y tuvieron discusiones muy severas. Eran tan grandes las discusiones que la Iglesia condujo un concilio para discutir estos asuntos. Esto se encuentra allí en Hechos capítulo 15 en adelante. Usted puede leer toda esta discusión y lo que finalmente la Iglesia decidió. Esa es la primera postura. Número 2, que la ley es una regla de vida para los creyentes. Número 3, que la ley no tiene nada que ver con los creyentes hoy día. 3 puntos. 1, que los pecadores que se arrepienten, se convierten, son santos por obedecer la ley. Otros, que la ley es una regla de vida para los creyentes. Y la otra es que la ley no tiene nada que ver con los creyentes hoy día. Y usted y yo tomé mi postura hace tiempo, pero usted, si no lo ha tomado, usted tiene que tomar una posición. Todos estos puntos doctrinales, y son puntos doctrinales cristianos, toda esta gente creen en Cristo y la obra de la cruz. En uno de estos 3 está usted y estoy yo. ¿En cuál posición doctrinal se encuentra usted? ¿Dónde se encuentra usted hoy día en su posición doctrinal en este asunto? Los que dan la primera respuesta enseñan que la ley define lo que Dios requiere del hombre y por lo tanto debe guardar la ley para ser aceptado por Dios. O sea que si no guardas la ley no podrás ser salvo. Esta es la primera posición. Los que dan la segunda respuesta enseñan que la ley exhibe, nos muestra un estándar de conducta y que el estándar del Antiguo Testamento recibe amplificación en el Nuevo Testamento. El mandamiento antiguo no se pone a un lado por el Nuevo Testamento. Los que dan la tercera respuesta enseñan que la ley fue un yugo de esclavitud, uno difícil de llevar, y que se le ha dado fin en lo concerniente con los cristianos. Hago la misma pregunta una vez más. ¿En cuál posición doctrinal se encuentra usted? La primera posición es puro legalismo, es salvación por obras, es antibíblica. Y Pablo la combatió con todas sus fuerzas. La segunda posición es anarquía, significa repudio de la autoridad del gobierno de Dios. Significa una persona sin gobierno, sin ley, uno que no respeta la ley. Esto lo vimos hace poco en los Estados Unidos, donde se revolcaron todas las ciudades y le prendieron fuego a todo. No protestaron en paz, sino lo que querían dar rienda suelta a todo eso que llevaban en el corazón. La tercera posición
Perdón, di la primera. La segunda posición se relaciona con la libertad cristiana. Y en esta posición me encuentro yo doctrinalmente. La tercera posición es anarquía, significa repudio de toda la autoridad de gobierno de Dios, que ya la mencioné, significa sin gobierno, sin ley, uno que no respeta la ley, uno que viola la ley y no siente culpabilidad ninguna. La primera posición prevaleció a lo largo de la Edad Media, cuando el papado, o sea, el gobierno de la Iglesia Católica, gobernaba casi todo el mundo, especialmente en Europa. Fui a Google y averigüé sobre este asunto, y Google dice que la Edad Media es el período histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en que Colón llegó a América. La segunda posición, que es en la que yo me encuentro, prevaleció durante el tiempo de los reformadores y puritanos. Esta cree en Cristo y la obra de la cruz como medio de justificación y santidad, y como conducta o regla de vida los 10 mandamientos y todo lo que sea provechoso que nos enseñe la ley moral de Dios. Todo lo que sea moralmente bueno es bueno hacerlo, no para salvación, sino porque ya somos salvos, y como nuevas criaturas queremos andar en novedad de vida, queremos agradar a Dios en todas las cosas. Google dice sobre esta segunda posición: los puritanos eran un grupo de clérigos y laicos ingleses que desde aproximadamente 1550 hasta 1662, el tiempo de la Reforma a la restauración de la monarquía, ellos tenían la intención de purificar la Iglesia de Inglaterra, dándole forma en estructura y visión a la Biblia. Son los reformadores de la Reforma. Y la tercera posición prevalece hoy día en la mayoría de los púlpitos. Hace solo unos cientos de años que tomó fuerza, y es la creencia popular de nuestros días, que no estamos bajo ninguna ley. Somos cristianos sin ley. Miren, hermanos, mucho de lo que creemos hoy día, mucho de lo que usted cree y lo que yo creo, lo hemos recibido de maestros, predicadores, libros y estudios personales. Algunas de estas fuentes nos han desgraciado con sus enseñanzas. Otros nos han agraciado. Ahora bien, la autoridad que debemos creer es la palabra de Dios, y hacer como hicieron los discípulos de Berea. Dice que estos discípulos de Berea eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que muchos de ellos creyeron, y mujeres griegas de distinción y un montón de hombres en Berea. Pablo les presentó el Evangelio, Pedro les presentó el Evangelio. No recuerdo si fue Pablo o Pedro que le presentaron el Evangelio. Creo que fue Pablo. Y entonces ellos, al oír estas cosas nuevas, cogieron las escrituras y empezaron a escudriñar a ver si era cierto todo lo que Pablo decía. Y producto de eso muchos creyeron. Muchas mujeres griegas de distinción, de la alta jerarquía, de dinero, y un montón de hombres creyeron en el Evangelio. Así que la palabra clave, la frase clave aquí en esto que hemos hablado es escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas son así. Usted debe hacer lo mismo y yo también. Así debemos hacer usted y yo. Cada día, todos los días, debemos buscar en las escrituras diariamente para averiguar si lo que escuchamos o leemos está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice allá en Corintios que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo conozco mucho de estos asuntos, pero reconozco que no sé nada comparado a lo que debo saber. Me falta mucho más. Por eso es que le pido a Dios todos los días luz, entendimiento, sabiduría. Abre mi entendimiento, abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu palabra. Así clamaba el salmista, creo que allá en el Salmo 119, que decía, abre mis ojos para poder ver, abre mis pensamientos para comprender, para ver lo maravillosa de tu ley. ¿Entienden? Es por eso que debemos escudriñar, debemos buscar a Dios por luz, debemos buscar la ayuda de Dios, quien es el único que puede abrir nuestros entendimientos. No fue Jesucristo que en el camino allá en Maús dice que él abrió el entendimiento a los discípulos para que pudieran comprender. Fue Jesús. Jesús es quien tiene que abrir nuestro entendimiento. Miren, mis amados hermanos, yo he desaprendido tanto que hoy día me quedo horrorizado de la tanta falsa doctrina con la que me habían lavado el cerebro. Y en vez de convertirme en un cristiano, me habían convertido en un religioso delincuente. Me había convertido en un asesino de la fe genuina del Evangelio. Pero gracias a Dios, me liberó de toda esa basura, de toda esa patraña, de toda esa mentira, de todo ese mundo de codicia, de envidia, de todo ese mundo de maldad. Gracias al Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tiempo he tomado para poder empezar este estudio! Esto que yo les he hablado ha sido la introducción a este maravilloso estudio. Creo que hoy vamos a estar mucho tiempo compartiendo la palabra de Dios. Me siento inspirado, me siento lleno de palabra, lleno de fe, lleno de conocimiento, lleno de instrucción. Gloria sea el nombre de Jesús.
Entonces, vamos a presentar los pasajes que usan los ministros modernos que afirman que la ley no tiene relación con los cristianos hoy día. Yo voy a presentar los versículos que ellos utilizan y les voy a explicar la interpretación de esos textos, para que ustedes noten cómo es que fácilmente se pueden torcer las escrituras. Yo quiero que vayamos todos a Romanos capítulo 2 y vayamos a versículo 12 al 14. Y lo voy a leer y después vamos a entrar en una corta explicación. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos no teniendo ley son ley a sí mismos. Leemos hasta el 14. Hay maestros que afirman que la ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel y a nadie más. Por lo tanto, hay maestros que afirman que ni los gentiles ni los cristianos están bajo la obligación de guardar la ley. Y acuérdense que yo al principio de este estudio les dije que estoy hablando de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es los 10 mandamientos y cualquier otra cosa que sea buena. Entonces, debemos por lógica razonar y escudriñar y averiguar si estas cosas son correctas o no. Número 1. La ley fue dada formalmente a Israel en el Sinaí. Esto, por supuesto, es correcto. No podemos contradecir esto porque así fue como sucedió. En Éxodo, capítulo 20, está registrado este incidente. Formalmente, Dios, con tremendo espectáculo de trueno, de trompeta, de humo, de fuego, de voces, Dios escribió la ley moral en 2 tablas de piedra. 5 en una tabla y los otros 5 en la otra tabla. Una tabla, la obligación del hombre hacia Dios, la otra tabla, la obligación del hombre a su prójimo. Solo Dios lo hizo allí en el Génesis capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, usted puede ir ahí y leer todas estas cosas. Ahora, el hecho de que ahí en Éxodo 20 Dios le dio formalmente la ley a Israel, esto no prueba absolutamente nada, no prueba de que estaba solamente destinada a Israel. Porque en otros pasajes bíblicos aprendemos que no es así. Cuando Pablo le escribió a los santos en Roma, muchos de ellos eran gentiles. Y Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leerlo. Ya que estamos ahí, no estoy apurado, aunque me tome mucho tiempo, después si no dejamos para más adelante los otros estudios. Pero Romanos 1:13 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado
para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los otros gentiles. ¿Ve? No solo fue escrito Israel a los judíos, sino también a los gentiles. Y entonces podemos también leer ahí en Romanos 11:13, que dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Él está hablándole aquí a los gentiles, esta epístola. Después pasamos varias hojas y vamos al capítulo 15, versículo 15 al 16, y dice: mas hermanos, os he escrito en parte osadamente, como recordándoles por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Ven? Tenemos suficientes pruebas que esta carta fue también dirigida a los gentiles, no solamente judíos. Allá en Roma había muchos gentiles que se habían convertido al cristianismo y muchos judíos también que se habían convertido al cristianismo. Así que el libro de Romanos fue escrito tanto a judíos como a gentiles. Esto está claro. Entonces, regresamos y vamos a Romanos capítulo 7, versículo 6. Y miren lo que dice: pero ahora somos libres de la ley. Y yo quiero frenarme ahí en esa frase. Cualquiera que lea esto dice: soy libre de la ley, no tengo que estar en la ley. Pero somos libres de la ley en el sentido como medio de justificación. Yo soy libre de la ley como medio de justificación. Una vez que yo soy justificado únicamente a través del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Ahí está mi justificación. Por eso es que estamos libres de la ley. Libres de la ley como medio de justificación. Pero los maestros modernos dicen: ve, somos libres de la ley, no tenemos nada que ver con la ley. Pero esto no es lo que está enseñando el texto. Después vamos ahí a Romanos 8:7 y dice: porque la mente carnal, ponga atención a esto, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Quiere decir que la mente que es carnal es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque quiera, porque es una mente carnal. Notemos aquí que no es la mente judía, sino la mente carnal. No es la mente judía ni la gentil, es la mente carnal, la que no se somete a Dios, es enemiga de Dios. Para judíos y gentiles igualmente. Ahora, esta afirmación no tendría ningún sentido si la mente del hombre no está obligada a estar en sujeción a la ley de Dios. La mente del hombre no está sujeta, y puesto que es una mente caída por naturaleza, no puede estar sujeta. Sin embargo, debe estar sujeta, pero no puede porque está caído. Está muerto en delitos y pecados. No se puede sujetar a la ley de Dios. Y aunque quisiera, no puede. ¿Ven? Es la mente carnal la que no se puede sujetar a la ley de Dios. No es el cristiano.
sino la mente carnal. La mente que no se ha convertido, la mente que no ha nacido de nuevo, la mente que no ha aceptado a Jesucristo, no puede someterse a la ley de Dios. No puede amar la ley de Dios, no puede desear con amor cumplir la ley de Dios. Porque es una mente carnal, una mente que está caída, una mente que no ha sido restaurada, una mente que está en desobediencia. Está muerto. Y un muerto no puede resucitar por sí mismo, necesita un poder exterior. En Efesios 2:2, vamos a Efesios 2:2. No estoy apurado en este estudio, voy a ir lento. Y voy a llegar hasta donde quiera llegar. Efesios 2:2 dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Y quiero concentrarme en esta última frase, que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Aquí Pablo, hablando de los malvados, dice que son hijos de desobediencia. ¿Hijos de desobediencia de qué? Esta frase no tendría significados. No tendría ningún significado si los pecadores no estuvieran bajo la obligación de obedecer los mandamientos de Dios. Estúdielo y comprenda esto que yo estoy diciendo, que entonces están desobedeciendo los pecadores en este texto a los mandamientos de Dios. Y ellos son la voluntad de Dios. Están desobedeciendo a Cristo, el mediador, el medio de justificación. Pero especialmente están desobedeciendo los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, que son para toda la raza humana. Estas escrituras nos prueban que tanto los gentiles como los judíos están bajo la ley. Tanto todos en el mundo, sin excepción, sea religioso, ateo o de una tribu sin Dios y sin religión, todos están bajo la ley de Dios, aunque no conozcan nada de la ley. Todos, por eso todos nacemos en pecado. Entonces, habiendo explicado esto, y espero que yo haya tenido la suficiente fraseología para que usted pueda haber entendido esto, si no, vuélvalo a estudiar y a oír. Entonces, regresamos entonces a Romanos capítulo 2, donde estábamos antes. Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 14, que fue lo que leímos. Entonces, lo voy a leer de nuevo. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Fíjense esto, los que sin ley pecaron, no se le había dado ninguna ley, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos no teniendo ley son ley en sí mismos. ¡Qué poderoso el Espíritu Santo! ¡Qué poderoso esta palabra, mis queridos hermanos! Entonces el significado simple de estos versículos es que a los gentiles nunca se les había dado las 2 tablas de piedra sobre las cuales los mandamientos fueron escritos. Tampoco a los gentiles se les dio las escrituras, donde esos mandamientos estaban escritos, donde estaban registrados. Pero notemos algo poderoso que nos enseña el próximo versículo de los gentiles, el 2:15, que dice: mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándole o aún acusándose unos a otros. Esto está muy poderoso. Aquí está declarando que estos mismos gentiles que no tienen la ley ni las escrituras muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que los gentiles que no tienen la ley ni las escrituras tienen lo que es el equivalente de la ley moral escrita en sus corazones. El hecho de que los gentiles sean una ley para sí mismos nos muestra que Dios les dio el equivalente de lo que Él les dio a los judíos, un estándar de lo correcto y de lo incorrecto. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos, qué poderoso es Dios? O sea que nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie puede decir: yo no sabía, yo no lo leí, nadie me lo dijo. No, fue implantada en la naturaleza del hombre para que él pueda conocer lo que es correcto o incorrecto. Y notemos algo poderoso. En el caso de los judíos, fue escrita en tablas de piedra y en las escrituras. Y en el caso de los gentiles, fue escrita en sus corazones. De la ley de Dios, escuche, y lo vuelvo a repetir, de la ley de Dios nadie se puede librar. Todos están bajo la ley. Todos están bajo el juicio de Dios. Bajo la maldición de Dios están todos los seres humanos, al no ser que estemos bajo el sacrificio del Hijo de Dios. Él cumplió toda la ley para su pueblo. Él es el único que puede liberarnos de las demandas de la ley sobre nuestras cabezas. El único que puede y que pudo y que lo hizo y que nos libró de la maldición de la ley. O sea, de la sentencia de la ley. Porque la ley nos dijo: culpable. Aún sin conocer a Jesucristo, la ley dice culpable. La ley de Dios, la ley moral de Dios dada a Israel por Moisés,
no fue sino una copia, un manuscrito, un compendio de la ley que Dios en su creación en su creación la había estampado sobre la naturaleza moral del hombre. Por lo tanto, la ley moral no era algo nuevo en el tiempo del Éxodo. Tampoco era algo exclusivo para Israel. La ley moral de Dios es un don de Dios para el hombre. Es un don de Dios para toda la raza humana y por lo tanto es de naturaleza perpetua. En esta primera sección de este estudio, dejé sentada la base de que la ley moral de Dios no era exclusiva para los judíos, sino para toda la raza humana. Unos las tenían escrita en tablas de piedra y en las escrituras, pero los demás escritas en el corazón. ¡Qué poderoso es el Señor! Así que ya dejé sentadas las bases de que la ley moral de Dios es para toda la raza humana. Está ahí, a la vista de todo el mundo. Y si no lo pueden leer ni la pueden escuchar, pues está implantada en el corazón desde el principio de la creación. Vamos ahora a ir a otro versículo que es muy discutido y que es muy utilizado por aquellos maestros que están en contra de la ley de Dios. Y se encuentra ahí en Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Maestros modernos leen esto y dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sobre este versículo hacen cátedras y lo predican y lo enseñan con fuerza, con poder. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el versículo favorito de los maestros que enseñan que la ley no tiene relación con los creyentes en esta dispensación de la gracia. No que la gracia no existía antes, porque el Antiguo Testamento está repleto de gracia, y esto lo enseñé en otros estudios, sino que en Jesucristo la gracia se expresó en su máximo esplendor, tuvo su máximo desarrollo en Jesucristo. Entonces, esta frase que ellos utilizan mucho, pues no estáis bajo la ley, este versículo parece explícito y definitivo, pero ¿qué en realidad nos está diciendo este versículo?
ningún versículo de la Biblia, y escuche bien esto, lo que les voy a enseñar, debe interpretarse separado de su contexto, sino que debe ser estudiado e interpretado a la luz del contexto. Porque si usted saca un versículo y una doctrina de un versículo sin interpretar el contexto, pues usted puede sacar cualquier doctrina, se puede inventar cualquier cosa, como ha sucedido y está sucediendo. Entonces, ¿de qué habla en el contexto? El panorama completo. Notemos que las palabras, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, no se encuentran en el libro de Hebreos, sino en Romanos. Y esto es significativo, porque si realmente no estuviéramos bajo los estándares de la ley moral de Dios, Hebreos fuera el libro que hablaría este tema, pero Hebreos no lo hace, sino que el tema de Hebreo es la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, la grandeza de Cristo sobre Moisés, los ángeles, el sistema arónico y un montón de cosas más. Y no pierde el hilo en esto de lo que estoy enseñando. No pierde el hilo. Porque aquí se aclaran muchas malas interpretaciones. El apóstol Pablo en Hebreos muestra cómo las cosas prominentes en el judaísmo no son obsoletas. Por ejemplo, en el capítulo 7 habla del cambio del sacerdocio, del arónico al orden de Melquisedec. Aquí yo no leo una eliminación del sistema de sacerdocio, sino un cambio. Y en los capítulos 8 y 9 se sustituye el antiguo pacto por el nuevo. Sin embargo, no se dice ni una palabra de que la ley es suplantada por la gracia. ¿Por qué les explico todo esto? Porque, ¿por qué hablamos de Hebreos si estamos hablando de Romanos? Para que aprendamos a interpretar el tema de cada libro de la Biblia, y basado en el tema debemos interpretar todo lo que diga. Cuando nosotros leemos Romanos, donde dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el gran tema que trata Romanos? El tema que trata Romanos es la justicia de Dios, es la necesidad del hombre de la justicia de Dios, es cómo el creyente llega a ser justo y cuáles son las consecuencias legales de la justicia de Dios en el creyente y el efecto que debe tener la justicia de Dios en nuestra conducta. De esto trata el libro de Romanos. Alabado sea el nombre de Jesús. El comentario de Dake dice sobre el Romanos, dice que el tema principal es la revelación de la ira de Dios en contra del pecado y la justicia a través de la fe como base de la santificación. Romanos
presenta como culpable a todo el mundo delante de Dios y en necesidad de salvación a través de Jesucristo. Este es el tema principal de Romanos. Y en base a ese tema es que debemos interpretar todo lo que leamos en Romanos. Entonces, llegamos a esta pregunta. ¿Cómo es que el creyente se convierte en un justo? Pablo, en Romanos 3:20, nos dice, y estoy en Romanos, él nos dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vemos que la justificación ante Dios no viene por medio de la ley, porque la ley lo que hace es mostrarnos lo que es pecado. Así que está claro que nuestra justificación no es por medio de la ley. Usted no se justifica por medio de la ley. Yo no me justifico por medio de la ley. Solo viene por fe en Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Ahí solamente. ¿Cómo es que yo sé que no debo conducir a más de 55, 65 millas en la carretera? Por las señales que el Estado puso en la carretera. Si violo esa ley me ponen una multa, pero si no hubiera ninguna señal, no estaría violando la ley del Estado. Así que la ley moral de Dios está en nuestros ojos como un policía. ¿Entienden? Los primeros 8 capítulos de Romanos trata el lado judicial, trata de la verdad del Evangelio, nos informa cómo es que se obtiene la justicia de Dios. En Romanos 5 y 6 tratan de la justificación y sus consecuencias. Entonces, mis queridos hermanos, a la luz de todo esto, no es difícil entender el significado de Romanos 6:14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley como medio de justificación, sino bajo la gracia. Eso es lo que quiere decir. Esto significa que Pablo le estaba diciendo a los romanos y a nosotros hoy día en la dispensación de la gracia, del nuevo pacto, que estamos bajo un sistema de justificación gratuito. Se está refiriendo a nuestra aceptación, a la justificación del culpable, a la justificación del pecador sin las obras de la ley. Se refiere al acto de gracia gratuita. Y Pablo, al comunicar esta gloriosa información, procede a explicar que la liberación no significa una licencia para pecar, sino que este es el orden divino para ser justificado, libre de la maldición de la ley, libre de la sentencia de la ley. ¿Ven cómo todo va cogiendo sabor y consistencia? Mis queridos hermanos, estamos bajo la gracia como medio de justificación, pero bajo la ley como medio de conducta. Nos conducimos rectamente bajo la ley moral, no para ser salvos o justificados, sino porque ya somos salvos, justos y santos.
Y Dios espera que andemos en novedad de vida como lavados, justificados y santificados, santos. Dios espera que andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, hace unos meses, hubo alguien que escuchando, yo estaba hablando de la ley, y entonces hablé de tal manera que él interpretó que nosotros ya no debemos cumplir nada de la ley. Y entonces me escribió y me dijo, entonces voy a tener otra mujer, voy a tener esto y esto. Entonces yo le contesté para atrás en un estudio, diciéndole, hermano, usted no ha comprendido lo que yo quiero decir, pero yo se lo voy a explicar con palabras cortas. No estamos bajo la ley como medio de justificación, pero sí estamos bajo la ley como medio de conducta. No bajo la ley ceremonial, no bajo la ley de Moisés. Y ustedes ya, yo les expliqué en el pasado lo que significa la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Estamos ahora bajo la ley de Jesucristo, que es su sacrificio. Y bajo esa ley en la cual fuimos justificados, nos conducimos bajo la ley moral de Dios. Y después Pablo la enseña en varias partes en el Nuevo Testamento. ¿Entienden? Mis queridos hermanos, estamos bajo la gracia como medio de justificación, pero bajo la ley como medio de conducta. Nos conducimos rectamente bajo la ley moral, no para ser salvos o justificados, sino porque ya somos salvos, justos y santos. Y Dios espera que así andemos. Pablo en ningún momento está poniendo en oposición el Evangelio de Cristo y la ley. Nunca los está enfrentando a los dos como si fueran rivales. El contraste aquí no es entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo, como si fueran dos economías y dispensaciones. Más bien es un contraste entre la ley y la gracia, como los principios de dos métodos de justificación. El uno, lo cual es la ley, es falso. El otro, lo cual es el Evangelio de Cristo, es el verdadero método de justificación. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es el único camino. Eso es lo que Pablo está enseñando. Nosotros, por lo tanto, no estamos bajo la ley. No somos gobernados por la ley como si fuera un pacto de obras. No, de ninguna manera. Miren, la ley y la gracia son paralelos con la ley de obras y la ley de la fe. Vamos a Romanos 3:27. Y dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe excluye la ley de las obras. Es por fe en Jesucristo que somos salvos. Es por medio de la fe en Cristo que somos justificados. No es por la de las obras. ¿Ven cómo todo va cogiendo camino y entendimiento? Miren, yo quiero enseñar algo muy poderoso, y es que
y que es una realidad. Romanos 6:14, que lo hemos estado estudiando hace un ratico, fue lo mismo para los santos del Antiguo Testamento como para los santos del Nuevo Testamento. Vamos a leer Romanos 6:14 de nuevo, refrescar la memoria, que dice: pues no estamos, se lo voy a leer completo y después le voy a decir en lo que me voy a centrar, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley como medio de justificación, sino bajo la gracia. Esto no quiere decir que la ley fue eliminada y que se introdujo la gracia. No, esto lo que está queriendo decir que no estamos bajo la ley como medio de justificación, pero sí bajo la gracia, que es el medio de justificación. Entonces, tanto los santos del Antiguo Testamento como para los santos del Nuevo Testamento y para nosotros hoy día, ha sido lo mismo siempre. Ha sido el mismo sistema, no ha cambiado. Caleb, Josué, David, Elías, Daniel y muchos otros no estaban bajo la ley en el sentido que estas palabras tienen en Romanos 6:14. De la misma manera que nosotros los cristianos estamos hoy día. Ellos estaban en la gracia, en el asunto de la justificación. Ellos habían sido justificados por gracia. Y lo mismo es para todos nosotros los que estamos en Cristo. Pero el tener esta bendición no significa que no estamos bajo las exigencias de la ley moral de Dios. ¿Entienden, mis amados hermanos? Dake en su comentario dice: usted está bajo la gracia que exige la misma obediencia estricta a Dios, pero que da el perdón gratuitamente y da poder para obedecer. Y esto lo dice un teólogo, un hombre, en su comentario, que él mayormente está en contra de muchas cosas de la ley. Y él dice que la misma exigencia que había en el Antiguo Testamento lo hay hoy, y hoy mucho más. Porque antes no te daba a Dios el poder para cumplir, sino que la gente corría arrepentidos a los sacrificios que simbolizaban a Cristo. Pero hoy sí nos da el poder para poder cumplir, alabado sea su nombre, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y por eso Dios hoy día es más exigente sobre su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tiempo llevo ya? 1 hora, voy por 1 hora y 20 minutos. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que estamos bajo obligación de obedecer los preceptos de la ley moral. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. El apóstol afirma en este versículo que los cristianos no están bajo la ley. No estamos bajo la ley como un medio de justificación o de santificación. Pero si ellos o nosotros estamos en la ley como medio de justificación o santificación, no hay esperanza para nosotros. Nos perderemos eternamente. Yo creo que estudios así lo deberían oír tanto los judíos como todos aquellos que no tienen a Jesucristo. Esto es todo lo que significa Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque es por medio del Evangelio únicamente que todos los preceptos de la ley moral pueden ser obedecidos.
La ley no tenía ni tiene el poder para que un creyente pueda obedecer. La ley es ineficaz para justificar y para asegurar la obediencia de los pecadores. Es por eso por lo que el cristiano es liberado, es libre de la ley como medio de justicia, pero no como medio de obediencia. Yo recuerdo que cuando estudiaba y escuchaba a los maestros que repudian la ley moral de Dios, yo internamente sabía que algo no estaba bien. Yo me decía, no puede ser que Dios haya rebajado su estándar de justicia en esta dispensación del Evangelio de Cristo. No puede ser que Dios haya tratado a su pueblo de una manera y ahora en la gracia de otra manera. Porque la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia como el hombre. No es posible que Dios haya rebajado tanto su justicia que permita que su pueblo viva desordenadamente y en pecado. Tiene que haber una regla de vida. Los 10 mandamientos son el estándar de conducta que Dios exige. No puede ser posible que se les enseñe a los cristianos que aunque ofendan a Dios, todo está bien. En Cristo estamos seguros. No necesitamos confesar nuestros pecados. Ya Cristo los quitó en la cruz. Haga lo que haga, vivas como vivas. Total, estás salvo. Para mí eso es burlarse de Dios y la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Gálatas 6 dice, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Miren, hermanos, por lógica, cuando yo ofendo a mi esposa o ella me ofende a mí, la lógica me dice que debo pedirle perdón si quiero restaurar una relación. Si quiero tener relación sana con ella, debemos tener un corazón arrepentido. Si ofendo a un amigo, debo buscar la reconciliación. Cuánto más a Dios, que es triplemente santo. Así que tenga cuidado con esta gente de la supergracia, porque lo estarán guiando al mismo infierno. Yo a veces me pongo a meditar ahí y yo estaba el otro día meditando que la gracia siempre ha sido donde único se encuentra la salvación es en la gracia. También podemos llamarle la promesa de la salvación, la cual Dios pronunció allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, y después se la dio a Abraham como una promesa. Entonces, todos los verdaderos creyentes han tenido su fe en el Mesías, desde Génesis hasta el día de hoy. Ellos en el futuro Mesías, nosotros en el histórico Mesías. La salvación siempre ha sido del mismo modo en Cristo. El problema de muchos es que en vez de poner su fe y esperanza en el Mesías únicamente, lo ponen en su propia justicia, en su propia habilidad, en su propio poder, en sus obras, en lo que yo hago, en el dinero que yo doy. En otras palabras, en sus obras, su esfuerzo, nuestro esfuerzo para salvarnos. Tengo que hacer tal cosa para salvarme. Su religión, su orgullo nacional. Soy judío, me voy a salvar. El orgullo de las actividades religiosas.
Es como el fariseo que dijo, yo ayuno, doy diezmo, oro varias veces al día, doy ofrendas y limosnas a los pobres, no soy como este pecador, ayuno, ayudo a la iglesia, leo la Biblia, rezo el Ave María, etcétera, etcétera. Estoy poniendo mi propia justicia para ser justificado. En lo único que el creyente debe gloriarse y exaltarse es en Jesucristo y la obra que Él realizó en la cruz. Eso es todo. Todo lo demás lo hemos recibido. Aún la salvación es una obra de Dios. Y si hoy día estamos firmes, es por la gracia de Dios. Así que no dejen que nadie los engañe enseñándoles que somos libres de las obligaciones de obedecer los preceptos de la ley moral de Dios. Hermano, entienda que la ley divina es una declaración de la voluntad de Dios. Y razonemos juntos. ¿No debemos los cristianos obedecer a esta voluntad de Dios expresada en la ley moral? ¿No está la ley resumida en dos declaraciones? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es esto un mandamiento santo, bueno y justo? ¿O estamos los cristianos libres de amar a Dios y a nuestro prójimo? Si su respuesta es que estamos libres, sin obligación, entonces usted no está entendiendo nada de la Biblia. La fuerza de Romanos capítulo 6, versículo 14 toma mucho más vigor si analizamos correctamente el versículo siguiente que dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Alabado sea el Señor Jesucristo. Los dejo con este versículo y en la próxima continuamos con esta misma línea de pensamiento. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.